A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes en sus hogares, en su trabajo, donde se encuentren en este momento. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, @Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast, también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios por internet del mundo a través de la señal de 88.1 FM y de Radio Alterna. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo. Ya fueron a buscar ese pan de jamón, el pan de queso. Vayan a la panadería y charcutería San José, porque de verdad el pan es exquisito. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hacemos en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Textil Zen Sports. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @TextilZenSports. Textil Zen Sports, confección y bordado profesional. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones,
chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. Bueno, son las 11:10 de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les voy a dar la línea de una vez. El 0424-634-8306. Les repito, 0424-634-8306 para sus mensajes de texto o WhatsApp. Allí va a estar nuestra productora esperando cada uno de esos mensajes, las denuncias que quieran hacer desde su comunidad, también cualquier petición para las autoridades. También, por supuesto, nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Allí vamos a estar. Bueno, hoy es martes 13 de diciembre del año 2022, día de Santa Lucía. Felicitaciones a todos los empedraeros. Bueno, yo soy uno, empedraero de nacimiento en Santa Lucía. Así que bueno, hoy ya pudimos asistir en horas de la mañana a la primera misa. Son 3 misas que van a hacer. Una fue a las 9 de la mañana, que tuvimos el honor de estar allí compartiendo con toda la feligresía, donde estuvo el padre Germán Palmar oficiando la misa, un joven sacerdote que apenas va asumiendo este rol del ministerio de Cristo, del sacerdocio, acompañado por el padre Max Guerere de la parroquia Nuestra Señora del Rosario y a asesor RCC, nos corrige también nuestra productora. Así que bueno, muchísimas felicitaciones a toda la barriada empedraera, a toda la gente de Santa Lucía, Vallefrío, hasta donde llega la parroquia Santa Lucía de Maracaibo. A las 11 de la mañana ya debe estar comenzando la misa, la va a presidir Monseñor José Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, va a estar allí presidiendo la misa. Posteriormente, a las 6 de la tarde, será la misa solemne de Santa Lucía y a las 7 de la noche, la procesión por las diferentes calles y avenidas de la parroquia Santa Lucía. Cabe destacar que está la presencia de Jesús de la Misericordia, acompañará a Santa Lucía y lo ha estado acompañando todo este periplo de festividades que ha tenido la parroquia. No hace mucho, el fin de semana, también hubo una caravana por cada una de las calles. Pero bueno, un día como hoy muere Antonio Nariño en el año 1823. Fue militar y político colombiano. También está de cumpleaños Irene Sáez. Nació en 1961. Saquen la cuenta cuántos años está cumpliendo Irene Sáez. Modelo, reina de belleza, politóloga venezolana, ganadora del Miss Venezuela, del Miss Universo y Miss Confraternidad Sudamericana. Eso fue en el año 1981. Fue diputada, alcaldesa del municipio Chacao, gobernadora del estado Nueva Esparta y en 1998 candidata a la presidencia de Venezuela. Fue la segunda candidata para la presidencia de Venezuela después de Ismenia Villalba. Bueno, también el Banco Mundial otorga su primer préstamo a Venezuela por unos $45 millones. Fue un día como hoy, en 1961. También un día como hoy muere Argimiro Gabaldón en el año 1964. Fue pintor y poeta de nuestra tierra venezolana. Se inaugura la Avenida Libertador de Caracas en 1965. Se inaugura en Maracaibo el primer Pizza Hut de Venezuela en el año 1983. Fue la primera pizzería de la historia acá en Venezuela, pizzería internacional, hablo. Se crea el Parque Nacional Cerro Saroche en el estado Lara en 1989. Se estrena la película Paseando a Miss Daisy en 1989 también. También está de cumpleaños la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Nació en el año 1989. Se declara monumento nacional a todos los bienes que integran la obra arquitectónica de la residencia presidencial La Casona, y en el lugar se crea el Centro Cultural Aquiles Nazoa en el año 2019. Se crea también el Tratado de Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006. Y por supuesto se celebra la festividad a nivel mundial de Santa
lucía el 13 de diciembre. Fueron las efemérides de este día, martes 13 de diciembre del año 2022. Hoy vamos a hablar de lo que ustedes todos los días me preguntan: ¿qué va a pasar con el dólar? ¿Con qué se come eso? Lo vamos a hablar con el economista Edinson Morales, que ya se encuentra en nuestro estudio. Así que no se pierdan el programa de hoy. Si quieren preguntar algo, lo pueden hacer a través del 0424-634-8306. Porque mucha gente, mira, ya comenzó a bajar el dólar porque bajó un punto ayer. Estaba en 18 y se puso en 17, el paralelo, el maluco, como dice varios colegas que tengo yo. Así que bueno, vamos a la pausa y ya venimos con toda la información del dólar y qué va a pasar con Venezuela en el año 2023. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412-266-5945. familiares.bzla@icrc.org. Hola papá, qué bueno poder escucharte. Me haces mucha falta. Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio público del Niño Dios. En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la empatía. Esta ha estado muy presente en nuestra vida, con afirmaciones tales como: debemos ser empáticos, la empatía cuenta mucho en mi día a día, soy una persona empática y otras tantas afirmaciones. Pero ciertamente no es cómodo reconocer que nos cuesta ponernos en el lugar del otro, hacernos cargo de sus emociones y sentimientos como si se tratase de nosotros mismos. Una de las mejores maneras de entrenarnos y disponernos a vivir la empatía desde lo más profundo es escuchar y poner en práctica aquel consejo de Jesús: amar al prójimo como a ti mismo. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacerlo? La clave de la empatía consiste en amarte y sabrás amar, acogerte y sabrás acoger. Que esta preparación para la Navidad sea un camino de aprender a amar. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos con. En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con... Hoy vamos a dialogar con el profesor Edinson Morales, quien ya se encuentra con nosotros acá en nuestros estudios de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, Felipe. Bueno, profesor, vamos a hablar de algo que nos concierne a todos y tiene que ver con la economía venezolana. ¿Cómo está Venezuela para este año venidero 2023? ¿Cuáles serán? Vamos a conversar también cuáles serán las proyecciones y, por supuesto, qué es lo que ha pasado con el dólar. Unos economistas dicen, algunos colegas suyos dicen que la cosa va a mejorar en el año 2023, otros dicen que no, que Venezuela va a ser el segundo país después de Zimbabue, con más, para no llamarlo miserable, con más altos índices de miseria del mundo. Quisiera que nos explicara y nos diera una clase de lo que va a pasar con la economía venezolana y cómo está en este momento.
Bueno, comenzando por lo último, ¿cómo está Venezuela en este momento? Debemos recordarle a la gente que Venezuela perdió un 80% de su tamaño, y para explicarlo como un profesor, el tamaño de la economía se mide por su Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto tiene dos funciones: es el indicador del crecimiento económico y el indicador de qué tamaño tiene la economía, pudiera ser en América Latina o en el mundo. Para el caso nuestro lo vamos a ver con respecto a América Latina. Repito, Venezuela perdió el 80% de su tamaño. Es decir, en el año 2013 Venezuela producía alrededor de 250.000 millones de dólares. Hoy se estima que producirá unos 49.000 millones de dólares. Que cuando tú sacas la cuenta, divides eso, 49.000 entre 258.000, te da 19.6. Es decir, que hoy la economía venezolana es un 20% de lo que era en el año 2013. Un 20%. Un tamaño totalmente reducido. Y solamente supera a Paraguay, a Bolivia, a El Salvador, a Honduras y Nicaragua. Pero está por debajo, que antes no lo era, fíjense bien, está por debajo de República Dominicana, que estaría produciendo para el año 2022 109.000 millones de dólares, de Ecuador 115.000 millones de dólares, de Guatemala 91.000 millones de dólares y de Panamá de 70.000 millones de dólares. Es decir, una economía demasiado pequeña. Eso tiene sus consecuencias para el país. Al decir que una economía es muy pequeña, es una economía que no tiene grandes posibilidades de seguir creciendo como lo hacía en épocas anteriores. Es decir, Venezuela llegó a ser la quinta economía de América Latina. Hoy no lo es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que decir que la economía venezolana tiene graves problemas. En un 53% es informal. Es decir, es informal. Más que lo formal. Un 21% es economía no convencional, entre comillas. Lo que llama Asdrúbal Olivero la economía ilícita. Que dentro de ello hay muchas cosas que no se pueden decir por el momento. Pero que están allí. Y en tercer lugar, un 6% del producto representan las remesas que la gente que se fue, los 7 millones que están afuera, envían al país. Es decir, esta economía cambió. Y decir que la economía es informal es bastante grave para Venezuela, que fue un país otrora muy importante dentro del contexto de América Latina. El otro elemento importante que hay que señalar es que el Estado venezolano está colapsado. Un Estado que no tiene ninguna oportunidad de seguir financiando la demanda agregada de la economía y, por supuesto, eso es lo que ha llevado a un efecto negativo sobre la infraestructura. Si tú haces un análisis de la infraestructura de este país, aquí se tienen 22 años que no se construye una nueva autopista, una nueva carretera, un nuevo hospital. Proliferaron esos ambulatorios que ya todos conocemos. La educación está prácticamente atrasada y la salud, por supuesto, totalmente negativa para esta población. Es porque el Estado no tiene el fuelle, la fortaleza para seguir financiando ese gasto público. Y me voy a meter allí en un contexto que es importante. Si el Estado no tiene como financiar el gasto público, crea el ingreso para gastarlo. Él lo gasta, pero es un ingreso que viene de la nada. Un ingreso que prácticamente es inorgánico, como lo dicen algunos economistas, como digo yo, un ingreso de la nada, y cuando ese dinero sale a la circulación, por supuesto se va a encontrar con una producción reducida por el tamaño que tiene la economía en este momento, y la gente entonces escoge. Compra una porción en bienes, pero la otra la va dirigiendo ¿a dónde? A la compra, a la adquisición de moneda dura. ¿Y por qué lo hace? Porque el bolívar perdió todo su poder adquisitivo. El bolívar
no nos sirve a los venezolanos para realizar nuestro gasto de consumo, ni a los empresarios para realizar su gasto de inversión. Entonces, en conclusión, esta economía, así como está en este momento, no nos sirve. Sin embargo, la economía en el 2022 va a crecer. Va a crecer. En el 2023. En el 2022 va a crecer. Va a crecer en el 2022. La estimación que se tiene depende. Hay economistas como Luis Vicente León, que dice que la economía podría crecer alrededor de un 7%. Adrúbal Oliveros dice que podría crecer 9%. Yo digo que estaría allí en un promedio del 10% de crecimiento. Ojo, pero ¿qué es lo que está creciendo? Está creciendo aquellos sectores que resultaron favorecidos en la pandemia. Supermercados, abastos, el sector de farmacias, salud. Pero hay una gran cantidad de sectores que no se han recuperado y apenas tienen un crecimiento incipiente. Entre ellos está la construcción, que es muy da muchos empleos, la industria manufacturera, el turismo, la hotelería, que todavía están apenas tratando de recuperarse, con la consecuencia negativa de que esos son los sectores que dan empleo en la economía. Sí, ni el comercio, ni la farmacia, ni los abastos, ni los super o hipermercados dan el empleo como lo dan estos sectores. En consecuencia, eso incide en que la gente se vaya. Sí, la gente se fue porque no conseguía empleo ni veía oportunidades de seguir viviendo mejor. Y una pregunta que le quiero hacer al profesor. Cuando usted habla de economía informal, ¿no?, de que en Venezuela ha crecido bastante la economía informal, un ejemplo sería una persona que trabajaba antes en una empresa, en una industria, y tenía su sueldo, sus beneficios, hoy en día prefiere montar un puestico aquí en Las Pulgas para vender ropa porque le da más dinero. Le da más dinero, claro, y no paga impuestos. Y no paga impuestos. Y no paga impuestos. Pero también las mismas empresas, sobre todo las pequeñas empresas, las pymes, pues, todas se fueron a la informalidad. Todas no, gran cantidad se fueron a la informalidad. Y ese es el Producto Interno Bruto, que es informal. ¿Y por qué es informal? Bueno, porque no cumple con ninguna de las cuestiones legales que están cumpliendo grandes empresas o medianas empresas en el país. Entran y salen trabajadores en esas empresas, y esos trabajadores no tienen los beneficios de ley, ¿no es así?, que tienen en las pequeñas, en las medianas y grandes empresas. No los tienen. En consecuencia, esa es la informalidad. Por supuesto, el principal elemento es que no pagan impuestos. Ahí es donde debe centrarse la política económica para rescatar esas empresas, que paguen impuestos y que den empleos, ¿verdad?, formales a los trabajadores para que estos puedan subsistir. Vamos a hacer la pausa, profesor. Vamos a hacer la pausa y al regreso seguimos con más de esta información económica muy importante para todos los venezolanos acá en Frecuencia Noticias. Ya venimos con más. Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:29. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Muy buenos días, a esta hora les informamos que por las fiestas decembrinas los niños y las niñas de La Guajira pidieron sillas nuevas para sus escuelas. Nuestra compañera Norma González nos amplía la información.
Sí, gracias por este contacto informativo. A esta hora les informamos que los deseos y la esperanza de los niños en La Guajira no pasó desapercibido. En medio de un pequeño compartir para despedir el año, conversamos con lo más pequeño, donde en medio de risas expresaron sus deseos. Desde juguetes, aprender a leer y silla nueva para su colegio fueron las peticiones de los niños para esta Navidad. ¿Cuál es tu nombre? Cristóbal. ¿Qué has pedido tú para esta Navidad? Juguetes, silla. ¿Silla para qué? Para hacer una cosa en compartida allá en mi casa. ¿Qué piden ustedes para esta Navidad? Un deseo bonito. ¿Para tu casa? No sé. ¿Qué pides para la Navidad? Juguetes. ¿Juguetes? Sí. Y silla. ¿Silla para qué? Para sentar. ¿En tu colegio? Sí. ¿Cuál es tu nombre, papi? Yoñe. Yo quiero silla para sentar en mi casa. ¿Cuál es tu nombre? Duander Samuel González. ¿Tú no tienes sillas en tu casa? No. ¿Tú quieres que lleguen sillas nuevas? Sí. Sí, para mi casa y para mi colegio. No hay silla. No hay. En esta región de La Guajira venezolana, los niños se divierten en las fiestas decembrinas, sin importar los problemas, sin arbolito, pero las calles adornadas y llenas de luces, sin hallacas, sin pan de jamón, pero los platillos tradicionales, como el ovejo asado, es suficiente para alegrar los corazones de los más pequeños en esta Navidad. Desde La Guajira, Norma González, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Norma, y usted recuerde que estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto y Seguimos. Les informó Anthony Atencio. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En la tierra zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad, con rumbo firme hacia un Zulia productivo, con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo, alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios, los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias, el respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera, las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera, la propuesta de la utilización de los recursos congelados en el exterior para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la reconstrucción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Si deseas variedad, calidad y excelentes precios, prueba nuestros exquisitos platos. Deliciosos almuerzos, desayunos, pizzas, arepas, hamburguesas, patacones,
chicken papas y combos especiales. Abrimos todos los días en nuestras sedes ubicadas en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en @arepasfullsabor. En Textil Zen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad. Chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @TextilZenSports. Textil Zen Sports, confección y bordado profesional. Continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo a través del 0424-634-8306. Ya vamos a decir entonces sus mensajes. También a través de nuestras redes sociales @Frecuencia Noticias en Instagram y @Frecuencia Noti en Twitter. Continuamos este diálogo con el profesor Edinson Morales sobre la materia económica para nuestro país, para Venezuela, y las proyecciones para el 2023. Profesor, háblenos ahora del dólar. ¿Qué está haciendo disparar en este último tiempo, en estos últimos meses, el dólar? Muchos especialistas en la materia, algunos opinadores, algunos que no son economistas ni siquiera, dicen que cada vez que el gobierno comienza a pagar los bonos, las bonificaciones, el dólar se dispara. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Y bueno, ¿qué hacer entonces el venezolano? Porque el dólar no es de corriente circulación ni oficial en el país. Entonces, hay veces que comienzan las colas de gasolina, todo eso tiene que ver con el dólar. La gente empieza como a esconder los puntos para no vender en moneda, en bolívares, sino en moneda extranjera. Bueno, cómo no. En primer lugar, tenemos que recordar que la política antiinflacionaria del Banco Central de Venezuela, del gobierno nacional, ha fracasado rotundamente. El gobierno comenzó, creo que fue en el 2019, en el 2020, no recuerdo bien la fecha, enero o febrero de esos 2 años, e impuso un encaje legal bárbaro. O sea, el encaje legal era 100%, quiere decir que los bancos no podían prestar dinero prácticamente para la inversión de las empresas y para el gasto de consumo de las personas. Esa política totalmente restrictiva para apuntar a la economía venezolana fue una política que tuvo un fracaso estrepitoso, pues. Y todavía en este momento el encaje legal, voy a explicar esto bien importante rápidamente, es un 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada bolívar que le entra al Banco Central, a los bancos, ellos solamente pueden prestar 27. ¿De cada bolívar? De cada bolívar. O sea, de cada, vamos a decir, de cada 100 bolívares, para que lo entiendan mejor, ellos solamente pueden prestar 27 porque los otros 73 tienen que quedarse guardados, ¿sí? Como política de encaje legal del Banco Central. Entonces, eso restringe el crédito y hace a las empresas buscar crédito o financiarse con otras cosas que después en otro programa lo explicaremos. Que es más largo. Que es mucho más largo, sí. Entonces, pero en Perú, para poner un ejemplo, el encaje legal es 3%. 3%. O sea que de cada 100 soles que le entran a los banqueros, pueden prestar 97. O sea, esto es una barbaridad, lo que siempre ha cometido el gobierno y que nosotros los economistas venezolanos venimos criticándole al gobierno. Por otra parte, a medida que fue avanzando el tiempo, sobre todo en el año 2022, el Banco Central comenzó
a utilizar las reservas internacionales para financiar las mesas de dinero en el sistema financiero nacional. Entonces, ¿qué significa esto? Es decir, que como el bolívar perdió, como ya lo dije, perdió toda posibilidad de ser una moneda de reserva de valor, ¿no? Entonces la gente buscó el refugio en una moneda más dura, que es el dólar, y por eso fue que la economía se terminó de prácticamente de dolarizar, pues. Es decir, la cifra en porcentual es que la economía un 60% está dolarizada. Entonces, ¿qué dice la gente? Bueno, el bolívar perdió su función como reserva de valor, y al perderla, entonces me voy para el dólar. Entonces, hay siempre, permanentemente en esta economía, hay una demanda que supera con creces a la oferta. Y esta oferta es aumentada cada vez que el Banco Central intervenía en las mesas de dinero. Puede invertir 30, 40 y hasta 70 millones de dólares diarios para contener el aumento del tipo de cambio. No lo pudo mantener, las reservas se vinieron abajo y simplemente entonces ahora hay una bomba de tiempo. Esa es la clave de lo que hay que explicar. Una bomba del tiempo. ¿Por qué? Porque el bolívar se ha depreciado ahora un 43%. Es decir, se ha devaluado un 43%, y cada vez que la gente va a comprar, entonces los precios suben mucho más allá. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que aquellas personas que trabajan por un sueldo, un salario fijo, sobre todo la gente del sector público, quedan prácticamente anuladas en su capacidad de compra a medida que va subiendo el tipo de cambio. Y el ejemplo más claro es el salario mínimo. Un salario mínimo de 130 bolívares mensuales, hoy apenas es un 9% de lo que era ayer. O sea, salía agua. Salía agua, pues, prácticamente. Entonces, ese es el problema que hay. Y el otro elemento que está jugando en el tapete de la cuestión del tipo de cambio es que hay un tipo de cambio que se llama tipo de cambio paralelo, ¿no? El nombre no lo voy a dar. El tipo de cambio paralelo está muy por encima del tipo de cambio del Banco Central. Este tipo de cambio logró mantenerse también con una relativa estabilidad, porque las empresas, los empresarios y quienes tienen alto poder adquisitivo buscaban allí financiarse a través de las criptomonedas. Ojo, y esto lo sabe muy poca gente, de las criptomonedas. Así. Pero con la caída de FTX y con la estabilidad que ha tenido el Bitcoin y otros tipos de empresas que financiaban con criptomonedas que ya quebraron, que se fueron del mercado prácticamente, ese mercado quedó desprovisto de ese financiamiento, de las criptomonedas, y en consecuencia quedó un solo camino. Vamos a comprar dólares, y ese tipo de cambio paralelo entonces es el que está despegado muy por encima del Banco Central de Venezuela. ¿Eso quiere decir que el petro fracasó entonces? No, cómo no. Hace tiempo. O sea, yo siempre he dicho, para mí el petro no existe. No existe. No existe. Ok. Entonces fíjate, un tipo de cambio promedio de 18 en el paralelo contra un tipo de cambio promedio de 14 en el Banco Central, si es $4 por encima. Eso es una barbaridad. Sí. Eso es una barbaridad que está afectando el salario real y los ingresos reales de las familias venezolanas en este momento. No le veo salida a eso, sino
dejar que el tipo de cambio del BCB se deslice también hacia arriba. Va a golpear a las familias venezolanas, va a golpear a los trabajadores con salario fijo, pero simplemente hay que buscar una salida para que no siga ocurriendo eso, y eso es lo único que puede dejar. Ayudarnos a nosotros, es porque ese es el diferencial que nos provoca a nosotros la debacle que tenemos en este momento. Vamos a hacer otra vez la pausa, porque el tiempo va volando, son las 11:45 de la mañana y el programa es hasta las 12. Vamos a la pausa y ya venimos con la parte final del programa y más explicación sobre esta situación económica que vive nuestro país, nuestra Venezuela y nuestro estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría son las 11:46. De lunes a viernes, justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Punto y Seguimos. Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende. Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, son las 11:47 de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos entonces esta conversación muy interesante sobre el dólar y la economía venezolana. Nos dice un oyente, buenos días, pero podría decir el invitado que hasta dónde puede llegar el dólar hasta que termine este año 2022. Bueno, es una buena pregunta, profesor. Hasta pasará los 20, el dólar paralelo. Si las cosas, eso se llama en economía ceteris paribus. Ajá. Si todo permanece igual, el tipo de cambio va a pasar los 20 dentro de pocos días. Ajá. Pero va a pasar. O sea, va a pasar de 18, 19, 20, pero yo no puedo predecir que va a ser 30 o 40. No lo puedo predecir en este momento. Entonces, ¿cómo queda esas varias inyecciones que ha hecho el Banco Central de Venezuela a la banca, que supuestamente era para tratar de frenar? Incluso la vicepresidenta en estos días salió diciendo, Delcy Rodríguez, salió diciendo que ellos van a hacer todo lo posible por frenar este llamado dólar paralelo. Ojalá y no se les ocurra colocar un control de precios que apareció por ahí y después desapareció. Y ojalá no se les ocurra establecer nuevamente un control de cambio, porque eso sí acaba con cualquier posibilidad de crecimiento de las expectativas positivas que hay para el 2023. La gente se asombra, profesor, cuando, sobre todo los que viven fuera de Venezuela, que tienen muchos años que no están en el país, cuando yo les explico que le han quitado muchos ceros a la moneda, pero en realidad son que 14 ceros, ¿no? Exactamente 14 ceros desde la presidencia del difunto presidente Hugo Chávez hasta ahora está el presidente Nicolás Maduro. Caramba, son bastantes ceros que le han quitado a la moneda venezolana. 12 ceros, claro. 12 ceros. Pero hay por allí un flyer que está saliendo, que bueno, da risa, pero también es un poquito importante decirlo. Es sarcástico. Maduro manda a decir, ¿no?, que si el dólar llega a 20, que no se preocupen, que él le quite el cero. Y que para que queden dos. Para que queden dos. En dos, pero es lo mismo, ¿no, profesor? Es lo mismo. Pues. Es lo mismo. Les quiero decir otra cosa. La inflación acumulada a noviembre de este año
es de 195.7%. Dios mío. Salimos de la hiperinflación, pero continuamos con una inflación demasiado alta. Como yo te digo, vuelvo otra vez a repetir, 195.7% de inflación acumulada en noviembre es destrozar totalmente el poder adquisitivo de las familias y de los salarios de los trabajadores, que van a caer en algo que ya todos sabemos, la pobreza. O sea, va a aumentar. Ya no tenemos cómo aumentar la pobreza, porque la pobreza es 95% prácticamente de la población venezolana. Y la inflación de noviembre fue 21.9%. Yo creo que en este momento, el gobierno tiene que tener paciencia y sindéresis, porque nos puede llevar a una situación catastrófica si se pone a controlar precios y si se pone también a controlar el tipo de cambio. Están anunciando un conjunto de medidas que nadie sabe cuáles van a ser, pero me llegó por ahí un soplo, que van a aumentar el precio de la gasolina. Dios nos ampare. Y eso va a ser un serio problema también, porque desencadena, ya tú sabes lo que siempre desencadenó en otros periodos en los cuales hay aumento del combustible en Venezuela. A diario en nuestro país, en Venezuela, con este aumento de las diversas cosas que nos están comiendo, ¿no? Sobre todo las colas que estamos viendo en las estaciones de servicio, y eso que usted me está diciendo que podría haber un aumento de la gasolina. Pero ¿hasta dónde llegaron esos acuerdos en México que trajeron nuevamente a Chevron acá a nuestro país, y se está viendo otra vez ese proceso de inversión, ¿no?, en Venezuela? Porque muchos decían, yo veo eso bien positivo. Ajá. Lo veo bastante positivo, porque ese acuerdo es importante y yo quiero reafirmarlo desde mi posición como economista. Llegar a ese acuerdo implica destrabar del sistema financiero internacional entre 2.700 y 3.000 millones de dólares, que tienen un fin definido en ese acuerdo. ¿Cuál es? Utilizarlo para la electricidad, para que no sigamos con problemas, para el agua, para la salud y para la educación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que no va a ser manejado por el actual gobierno. Es decir, se va a hacer contraproyecto, ¿no? ¿Sí? Y el financiamiento de ese proyecto lo va a hacer las mismas Naciones Unidas. Es decir, no va a ser el Ministerio de Salud venezolano, ¿no?, el que va a manejar eso. O sea, el Ministerio de Salud venezolano va a intervenir, pero el manejo del dinero, de esos dólares que se destraben, va a ser a través de funcionarios de las Naciones Unidas en materia de salud, en materia de electricidad, en materia de educación y en materia de infraestructura. Entonces, es bien importante que el sector petrolero, y aún con estos proyectos de inyectar 3.000 millones de dólares, eso podría ayudar a que el crecimiento del 2023 sea mayor. O sea, la expectativa que se tiene es de un mayor crecimiento, ¿verdad? Menos que en el 2022, pero crecer significa también más empleo, más inversión y mejoramiento de la situación de los venezolanos. Solo que, digo yo, para terminar, el gobierno tiene que tratar de que la inflación sea menor. Una inflación acumulada del 195.7% en el 2022 sigue siendo muy alta, y eso corroe el poder adquisitivo de la gente y los empuja más hacia la pobreza. Bueno, muchísimas gracias, profesor, habernos acompañado el día de hoy acá en Frecuencia Noticias, para darnos todas estas proyecciones importantes para el año 2023 y lo que va a pasar con el dólar. Su mensaje de esperanza, entonces, profesor. Bueno, tenemos que tener la esperanza de que de esto vamos a salir, y ahí voy un poquitico. La esperanza es que el 2024 sea favorable, que la plataforma inmunitaria llegue a un acuerdo con un candidato único, y que podamos derrotar y Venezuela al gobierno,
y Venezuela vuelva a la democracia. Bueno, muchísimas gracias entonces al profesor Edinson Morales, economista, académico destacado de nuestra entidad zuliana. Bueno, hasta aquí nuestro programa, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe López. Mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Yo los invito entonces para mañana a partir de las 11 de la mañana, cuando estaremos nuevamente con más de Frecuencia Noticias. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sensport, confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en @textilsensport. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @socialmediaalterna. Frecuencia Noticias.